Estamos empezando el segundo libro o la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Y este libro obviamente es la continuación del primero, bien una revelación bastante grande, ¿eh? Pero para nosotros lo que nos interesa saber es qué nos habla Dios en cada uno de estos libros, y ya saben que no lo vemos verso a verso, pero vemos lo principal que podemos tomar de ahí. Así es que hoy les dije que íbamos, esta primera parte de Corintios, yo dividí el capítulo en dos para no cansarlos y para que la enseñanza llegue mejor. Entonces dividí solo del verso 1 al verso 11 lo que Pablo habla en especial acá acerca del sufrimiento. Todos digan el sufrimiento. Ahora, pues nadie queremos sufrir, ¿verdad? Yo no, yo espero que usted tampoco. Entonces, de verdad que nadie queremos sufrir, pero uno de los temas principales que se toma aquí en este capítulo primero y en estos versos sí es el sufrimiento. Pero como siempre le pongo por título algo que me llama la atención. Por supuesto le hubiera podido poner los ricos también lloran, ¿no? O los justos también lloran, o algo así. Pero me llamó la atención y le puse por título: nos libró, nos libra y nos librará. Así que está mejor eso. Nos libró, nos libra y nos librará. ¿Puedes decirlo conmigo? Nos libró, nos libra y nos librará. Muy bien. Entonces el verso 1, empezamos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y luego dice, por la voluntad de Dios. Note que todos los que Dios nos da algo para hacer en su obra, puede ser que alguien ore por nosotros, puede ser que alguien diga, tienes llamamiento para esto, pero al final es Dios. Dios es el que llama, como aquí llamó a Pablo. Ahora, Pablo lo llamó de una manera muy espectacular, tirándolo al suelo, dejándolo ciego. No a todas las gentes llama así, porque hay otros que se rinden más fácil. Pero Pablo no quería rendirse, ese era el asunto. Entonces, pero dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, aquí me llama la atención porque dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Note que la carta va dirigida a la iglesia de Dios, obviamente. ¿Esto era para ellos? Sí. Pero aplica para nosotros en lo que podemos aprender de allí, sí, porque eran creyentes como nosotros. Vivían en situaciones especiales en cuanto a algunas cosas, pero en general eran creyentes. A mí me llama la atención mucho la siguiente partecita, la siguiente frase que dice, con todos los santos que están en Acaya. Y Acaya yo lo busqué en la versión amplificada y dice que están en Grecia. Ya está más fácil, ¿verdad? Porque Acaya como que nos destantea un poquito. Dicen, ¿qué quiere Pablo con Acaya? Y nada, Grecia es ¿qué es? País. El país. Entonces, y Corinto pues, era una de las ciudades. Pero me llama la atención, con todos los santos. Yo quiero que note esa frase, porque es clave, era clave para ellos y es clave para nosotros. Si nosotros examinamos la iglesia a los Corintios basados en la primera carta que leímos, pudiéramos decir que mucha gente diría, esos hermanos ni santos eran. Fíjate todos los problemas había carnalidad, había celos, había divisiones. Pero Pablo dice, ustedes son santos. Y aquí viene la clave, amado hermano. Y aquí viene lo que sí es, lo que de verdad es para nosotros. Ellos eran santos no por lo que hacían. Y nosotros somos santos no por lo que
nosotros hacemos. ¿Por qué somos santos? ¿Alguien me dice? Por la fe sí, pero agréguele más. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús, o sea, por lo que Jesús hizo. No se lo olvide, dígalo conmigo. Por lo que Jesús hizo. O sea, no es por lo que yo he hecho, es por lo que Jesús hizo. Y aquí es donde la gracia y la religión se dan de topes. Porque la gracia dice, tú eres santo por lo que alguien hizo por ti. Y la religión dice, tú eres santo, pero si te esfuerzas y llegas a vivir santamente. La religión siempre busca alcanzar a Dios y nunca llega. La gracia es Dios alcanzando al hombre y siempre llega. ¿Alguien dice un amén? Amén. Entonces, eso para mí ya en sí es una gran revelación. Somos santos, acuérdate, tienes que enseñarle a tus hijos. Si tú ya recibiste a Cristo Jesús, tú eres santo, tú eres santa. Y van a decir, pero yo me enojo todavía y le quiero quitar los colores a mi hermana y a veces le agarro el chongo. ¿Y cómo voy a ser santa? Y tienes que decirle, porque no somos santos por lo que nosotros hacemos, es por lo que Jesús hizo por nosotros. No sigas el chongo, ¿ves? Pero controla el chongo. Porque el chongo y eso es de la carne, y a la carne hay que controlarla y hay que dominarla. Bueno, entonces llegamos al primer punto, versos 2 al 5, y dice, y esta sí es la parte la que les hablaba, la que se llama ¿por qué los justos sufren? Mire, del verso 2, dice, el verso 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego, perdón, es el verso 3 donde empieza. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Quiero que note en gramática o en poesía esto se llamaría la elegancia con la que Pablo habla. Pero no era elegancia, sino era excelencia de exaltación a Dios. Eso es realmente lo que es. Mire el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, Padre de misericordias. ¿Qué quiere decir misericordia? Sí, que no es plural. ¿Qué quiere decir misericordia? Hacer misericordia, ¿qué quiere decir? Que alguien hizo misericordia, ¿qué quiere decir? Que perdonó, que lo trató con compasión, que lo trató con benevolencia. Es más, que no merecía que le tratara bien, pero como tuvo misericordia, le perdonó y hasta le ayudó. Bueno, esa es misericordia en singular. Pero acá dice, Padre de misericordias. ¿Qué le enseña para eso? ¿Qué le enseña? Que cuando nosotros necesitamos que Dios tenga de nosotros esa compasión, ¿la tendrá o no? Claro, porque ese es el Dios que Jesucristo vino a revelar al Padre. Amén. Pero aparte de eso dice, y Dios de consolación. ¿Cómo dice su Biblia? De toda, corríjame por favor, de toda consolación. Otra vez te pregunto, ¿qué significa consolar? Ayudar, animar a alguien que está triste, que está desanimado, que está llorando, que se encuentra en un problema grande, y tú llegas y le dices, no hombre, mira, han habido tiempos más oscuros, pero hemos salido adelante y tú vas a salir también adelante. Amén. ¿Cómo se sentiría que alguien llegue y lo anime? Bueno, nosotros tenemos a alguien que cuando estamos en lo más oscuro que estés, viene y nos consuela, pero dice con toda consolación, porque tú y yo podemos ir, Chuy, con algo de consolación. Y entonces le decimos, ¿cómo te va?
¿cómo estás? Y el otro está bien triste. Ya un chiste que puso Pati. ¿En qué estado está el enfermo? Pues en Veracruz. ¿Y cómo está el enfermo? Pues herido, por eso estoy llamando. No, hombre, ¿cómo está? ¿Qué es lo que le pasa? Entonces nosotros tratamos de consolar, es la verdad, pero Dios sí sabe consolar. ¿Habrá alguien aquí que diga amén? Y luego dice, porque es Dios de toda consolación. Pero ¿sabes un secreto? Te voy a dar un secreto. Que Dios muy a menudo usa a su pueblo para consolar. Y nosotros tal vez no sabemos cómo, pero llegas y le das un abrazo a alguien, le das una sonrisa, le das una palabra, le das una bienvenida. Y esa persona dice, ay, qué bien me sentí. Y tú dijiste, pero si no fue nada. Pero para esa persona sí fue. Entonces, Dios de toda consolación. Y luego el verso 4 dice, ¿por qué? Porque aquí es donde empieza el asunto del sufrimiento y dice, el cual nos consuela, y fíjese cómo dice la frase que sigue, en todas nuestras tribulaciones. ¿Puede leer esa parte conmigo? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Gloria a Dios. No importa la tribulación que yo pase, hay de muchas, hay de todos sabores y colores. Hay tribulaciones por el dinero, hay tribulaciones por salud, hay tribulaciones por relaciones familiares, hay tribulaciones por los hijos y las hijas, hay tribulaciones en el trabajo y cuando te atoras en el tráfico y vas tarde, hay de muchas. Esas son nomás así como por mencionar algunas. Yo sé que todos hemos experimentado muchísimas, pero dice acá, el cual nos consuela, o sea, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Yo creo que si algo se lleva y si está tomando nota, apunte eso. Dios me consuela y si no está tomando, entonces sí tome. Dios me consuela en todas mis tribulaciones. ¿Por qué? Porque eso es clave. Usted necesita llevarse algo aquí en esta noche y necesita decir, esta palabra era para mí. Entonces dice ahí que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están, y luego me gusta cómo pone la frase que sigue, en cualquier tribulación. ¿Leyó eso conmigo? En cualquier. No dice que en alguna. No dice que en algo que no sea muy grande. No dice que en algo que no sea tan difícil. No, él aquí dice confiadamente que nosotros, Dios nos consuela para que nosotros ahora podamos ir y consolar a aquellos que están en cualquier tribulación. Diga fuerte, en cualquier tribulación. Esa es otra palabra que se debe de llevar. Primero se va a llevar, Dios me consuela en todas mis tribulaciones, número uno. Pero se debe llevar también que Dios me consuela para que yo consuele. O sea, esa palabra consolar no es muy latina, ¿no? Sí la conocemos, pero no la usamos mucho. Pudiéramos decir, Dios me da ánimo para que yo anime a otros. También pudiéramos decir, Dios me llena de gozo y satisfacción para que yo vaya y lleve este gozo a otras personas. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo acá, que en medio de todo lo que estemos pasando, y entre paréntesis yo le digo que yo creo que de todos los pueblos que sufren acá en Occidente y particularmente en el país de las oportunidades,
yo creo que somos de los que menos sufrimos. Sí sufrimos, o sea, sí, alguien dice, no, hombre, que es que a mí me dijeron que iba a barrer el dinero. Bueno, eso no era cierto, pues ya sabes que eso no, eso ni para qué te emociones. Pero sí sufrimos porque que no alcanza y cosas así. Pero no, hombre, viéramos las otras pobres gentes en muchos otros países. O sea, que esta es la excepción. Lo que nosotros llegáramos a sufrir de verdad que no es nada. El otro día yo estaba viendo una máquina y se la enseñé a mi esposa y ya quería que se la comprara, que nomás le metes la ropa y la dobla y te la entrega así. Ay, oye, que verdad que dice mi esposa, ay, cómprame una para ya no sufrir así con tanta dobladera. Imagínense que sale toda la ropa y te la entregan en una cajita y no, hombre, si estamos bien chifladillos. Pero pues gracias a Dios, ¿verdad? Tampoco vamos a decir, ay, no, pues yo quiero irme a sufrir. No, pero ya llegaste. Dale gracias a Dios. Amén. Pero dice que estamos, los hermanos, estamos en 2 Corintios capítulo 1 y estamos en los primeros versos, particularmente en el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Déjeme decirle algo aquí. Hay muchos creyentes en muchas iglesias que yo creo que viven en negación respecto a dos cosas que son de las más reales de la vida. Una es la muerte. Mucha gente nomás empieza a hablar a alguien de la muerte y dice, ay, ni quiero hablar de eso. Como si no hablando fuéramos a pasar eso, a callar eso. Y no lo podemos acallar. La muerte es una realidad de la vida. Entonces hay quien vive en negación diciendo, no, hermano, ¿y usted ya preparó? No, acabo que yo ni pienso morir. Pero pues, aunque no lo pienses, no, te va a llegar, cuate. Si Cristo no viene, a todos nos va a llegar. Entonces la gente vive en negación acerca de estas dos cosas que son las más reales. Una es la muerte y otra es el sufrimiento. Entonces de las dos, ahora tampoco vaya a ver donde sufre, tampoco, a ver, alguien hágame sufrir, por favor. No, el sufrimiento viene solo, no hay que andarlo buscando. Sufrimiento no lo invitas, el sufrimiento llega por diferentes cosas, simplemente porque estamos en el mundo. Si alguien te pregunta, ¿por qué uno en este mundo sufre? Tú dile, porque no estás allá en el cementerio. Los del cementerio ya no sufren nada. Los que estamos vivos somos los que estamos expuestos a la contaminación, al tráfico, a los hombres borrachos que andan manejando, a gente mala que quiere hacer mal. Porque estamos en el mundo, estamos expuestos a todo este mal y entonces siempre cubriéndonos con la protección del Señor. Amén. Pero todos nosotros sabemos que aunque nos cubramos lo mejor que podamos, de repente el mal toca alguna parte de nuestra vida, alguna parte de nuestra familia. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Pero le cuento algo que le va a ayudar. El dolor y el sufrimiento disminuyen con el amor. Diga fuerte conmigo, ¿cómo disminuyen? Disminuyen ¿cómo? Con el amor. Entonces, cuando haya dolor y sufrimiento, agréguele amor. No le agregue celos, no le agregue riñas, no le agregue regaños, no le agregue enojos. ¿Qué hay que agregarle? Amor. Amor. Porque el dolor y el sufrimiento son más pasaderos y disminuyen con el amor. Y la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, así que ni modo que alguien aquí diga, ay, pastor, es que pues yo no tengo nada de eso, yo por eso, yo soy bien seco, si así era mi abuela y yo así, no se crea esa mentira.
No, usted es de Cristo, y si usted es de Cristo, el amor de Dios ha sido derramado en su corazón como en mi corazón. Nomás que no hemos aprendido a sacarlo. Es más fácil sacar otras cosas, el enojo y todo eso, pero esa es otra palabra que se debe llevar. El dolor y el sufrimiento disminuyen con el amor. Entonces, o sea, ¿cómo te lo voy a exagerar la nota? Tu marido anda haciendo algo y va a clavar un clavo y ¡zas! Que no falta que se pegue en el dedo. ¿Habrá dolor ahí? ¿Habrá sufrimiento? Pero el dolor y el sufrimiento disminuyen ¿cómo? Con el amor. Pero la Hannah, en vez de decirle, ay viejito, dice, ¿ves? Pero te dije, ahí traes esa mugre martillo oxidado. No te fijas. ¿Duele menos o duele más? Duele más, por favor. ¿Aprendimos algo en esta noche? O la esposa está cocinando y ay, de repente se quema y el esposo en vez debería ir con, ay, mi viejita, déjame traer algo, moco de perdido para echarte para que no te duela tanto. No, pero en vez de eso, vieja tonta, pero no te fijas, hay hombre con esa olla caliente, hay pues delante de ti. ¿Duele menos o duele más? Duele más. Porque el dolor y el sufrimiento, dígamelo, disminuyen con el amor. Yo espero que eso no se le olvide. Especialmente el del martillo, está bueno, ¿verdad? Está bueno. Pues a eso venimos a aprender. Y entonces el verso 5 dice, no, el verso 4 dice, no, sí, verso 5, porque de la manera, verso 5, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Mire, ahí hay que hacer un paréntesis y hay que ver si de verdad en nosotros abundan las aflicciones de Cristo o si no hay nada, o si las aflicciones que tengo son simplemente porque yo me las he buscado. ¿Explico eso? Alguien dice, pastor, es que yo vivo muy afligido con las deudas. Pero pregunto yo, ¿te las puso Dios o te las echaste tú? Me las eché yo y no las administré bien y no quise hacer el budget de ese famoso que les he hablado y entonces cada mes ando ahí batallando con eso y entonces digo, ay, estoy sufriendo por Cristo, pero no está sufriendo con Cristo. Hay alguien que dice, ay, pastores, que yo sufro con la enfermedad, pero ya me tocó sufrir por Cristo. ¿Y los tamales? ¿Y los doritos? ¿Y las conchotas? ¿Y la Coca-Cola de 2 litros? O sea, todo eso no es sufrir por Cristo. Todos esos son problemas que nosotros creamos solitos. O alguien dice, pastor, estoy perdiendo mi hogar. Sí, pero tomaste cuidado de tu hogar. No, lo descuidaste, hablaste áspero, no te preocupaste de abrirle la puerta a tu esposa, ya la dejaste como que era la criada, ahí nomás, súbete cuando quieras. La esposa ya no le echa lonche al pobre viejo, va ya desnutrido, gruñéndole las tripas, de puro hambre. No se parece allá cuando se casaron, que llevaban unos tacotes burrotes así, mire. No, hombre, que estaba pesadote el asunto. Entonces luego dice, ay, pastor, es que tengo muchos problemas, pero nosotros hay que vigilar lo que nosotros causamos, o la relación con Dios. La relación con Dios, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo la cuidas o cómo la descuidas? Ahora, todos esos son problemas que nos vienen, pero problemas que en gran parte nosotros estamos causándolos. Pero hay otros que dice acá, verso 5, de la manera que nosotros abundan. En otras palabras, si nos vienen, Pablo está hablando de un sufrimiento específico por ir y predicar el mensaje de Cristo. Y mira, todos nosotros sabemos que
que Dios nos puede bendecir y tratar muy bien cuando vamos a hablarle a la gente, pero de vez en cuando te vas a topar con alguien que está enojado, que te va a decir sepulcro blanqueado, como me dijeron una vez, y dice mi esposa, en vez de decir, ay viejito chulo, me dice, pues tú para qué te pones ahí con ellas. Entonces, pero realmente por hablar de Cristo, sí hay problemas, pero por servir a Cristo también. O sea, servirlo en el sentido de que todo lo que nosotros hacemos, la Biblia dice que todo lo que hagas de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. Amén. Si servimos a la familia, pero lo hacemos para el Señor. Si trabajamos, vamos a trabajar, pero vamos a trabajar porque lo hacemos como para el Señor. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que sufres en tu casa, porque los niños tiran cosas y el esposo deja los zapatos uno acá y otro allá, y los calcetines allá y el lodo acá, y tú ya no hay a la puerta, todo eso que pasas, créeme, dice el verso 5, así como abundan las aflicciones, y yo te estoy hablando aquí de aflicciones de estas. Yo sé que si alguien nos ve y está en uno de estos países tremendos donde están siendo amenazados y están siendo decapitados, van a decir, híjole, estos cuates pues por nada se espantan, ¿no? Porque un zapato está tirado ahí. Pero pues cada quien tiene lo suyo, ¿no? Y Pablo dice, mientras más sufrimos, es lo que dice acá, mientras abundan las aflicciones, dice, también abunda por el mismo Cristo la consolación. En otras palabras, ¿quieres una consolación más grande? Aviéntate y no te importe sufrir más, porque lo que está diciendo, la medida de la consolación va a ser en la medida del sufrimiento. Entonces, si alguien está sufriendo acá por cualquier cosa que esté sufriendo, y créeme que sufrimos por varias cosas. A veces son cosas secretas, a veces son cosas que no compartimos con nadie, a veces nos estamos callando. Hay esposas que dicen, la verdad es que ya no aguanto esta situación y mi esposo no cambia y estás pasando eso, pero cree lo que la Biblia dice, que mientras más aflicción estás teniendo, dice, más abunda también la consolación que Dios trae. Habrá alguien que cree eso y diga amén en este día. Más abunda la consolación. Llegamos al segundo punto. Ese era por qué los justos sufren. El segundo es los problemas que vienen por tratar de ayudar a otros. En el verso 6 y 7 dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Aquí hay hasta el verso 8 y 9, vamos a llegar pero te lo voy a ir leyendo. Número 1, los problemas que nos vienen por tratar de ayudar a otros. Mira, todos aquí tenemos que aprender, amado hermano, que la iglesia del Señor Jesucristo no es un club. La iglesia es una iglesia que existe para manifestar a Dios y que existe para buscar a ver a quién ganamos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Habrá alguien que me respalde en esta noche? Así es la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo, unos podemos más, unos menos. Yo sé que algunos tienen niños chicos ahora y les es muy difícil, pero eso va a cambiar, porque tus niños van a crecer y siempre tenemos que estar pendientes cómo yo voy a hacer para cumplir la gran comisión del Señor Jesucristo, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, que es ir y hacer discípulos. Unos podemos más y otros menos, pero en la medida que podamos debemos de cumplir eso. Habrá alguien que puede decir amén.
Entonces, dice que por traer consuelo y salvación, bien, pueden venir problemas. También en el verso 8, Pablo dice que a veces esos problemas van más allá de la fuerza que tú tienes para sobrellevar. Dice, pero porque hermanos no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación, escucha, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. Y luego dice, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjate ese sufrimiento que estaba atravesando Pablo. No en vano es el gran apóstol de los gentiles, porque nosotros no hemos llegado ni cerquita a eso. Pero lo que nos debe de, él dice, nosotros hasta allá dijimos, pues ni modo, compañeros, aquí, acuérdense de estar bien con el Señor, porque ya se nos llegó el día. Él dijo, se nos llegó el día. Perdimos toda esperanza de vivir. Y luego en el verso 9 es importante porque dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Te voy a decir por qué es clave este verso, porque nos dice que en la versión amplificada dice, pero esto fue bueno, dice, el no tener esperanza de salvación fue bueno. Y uno dice, ¿fue bueno, apóstol? Sí fue bueno, dice, porque nos dimos cuenta que nosotros no podíamos ayudarnos a nosotros mismos. Fíjate lo que dije, porque eso te va a ayudar en algún problema que tú estés atravesando ahora mismo. Muchas veces tú quieres solucionar ese problema. Es más, muchas veces ya lo has tratado de solucionar. Muchas veces lo has tratado de discutir, en el mejor de los sentidos, ese problema. ¿Y qué pasa? Que el problema no se ha ido. ¿Y sabes qué? Que como dijo don Teofilito, ni se irá. Porque mientras tú lo tratas de solucionar, realidad lo estás empeorando. Porque una cosa es hablar para solucionar problemas, pero yo no estoy hablando de hablar, sino cuando tú tratas de solucionar a tu manera. Fíjate cómo te digo, a tu manera. Es que aquí voy a poner orden. Y entonces Pablo dice, nos dimos cuenta que nosotros no podíamos ayudarnos a nosotros mismos, sino dice, para que no confiásemos, verso 9, en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. O sea, ¿cuántos creen que resucitar a un muerto no es cosa fácil, pero para Dios sí? O sea, y nos pone ahí el hecho de que Dios hasta resucita a los muertos. Por si acaso alguna hermana está pensando en su esposo y dice, no hombre, ese esposo es mío, ni volviendo a nacer. Y Dios dice, a lo mejor yo lo hago nacer de nuevo, porque yo resucito a los muertos. O igual, un esposo puede decir, no, es que mi esposo no. Y Dios dice, yo hasta resucito a los muertos. Entonces, lo que nos quiere decir aquí, ¿qué te apura? Si tienes contigo a un Dios que es todopoderoso, amén. Y Pablo dice, perdimos toda esperanza de salvarnos a nosotros mismos y dijimos, nos va a llegar la hora de la muerte. Y luego dice, pero fue bueno porque entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a dejarle todo en las manos de Dios. En el libro de los Hechos hay un pasaje, el apóstol Pedro estaba prisionero y entonces lo iban, quién sabe qué fiesta había, esa noche no lo pudieron matar, porque dijeron es día festivo y no sé qué, pero vamos a amarrarlo con cadenas en la cárcel y mañana le damos chicharrón, decimos en Coahuila, mañana lo matamos. Y entonces dice que estaba amarrado con cadenas, estaba custodiado con guardias en la puerta de la cárcel, y luego más afuera había otros guardias y en la puerta final había otros guardias en la puerta grande.
lo curioso es que en ese pasaje en Hechos dice, y Pedro dormía entre dos soldados. ¿Cómo vas a dormir si te van a dar chicharrón mañana? ¿Cómo puedes dormir? Porque tienes la paz de Cristo. Y entonces, en ese pasaje dice que de repente y esto es clave. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaba orando, Señor, ¿qué creen que oraba? ¿Qué creen que oraba la iglesia? Saca a Pedro, libera a Pedro, ¿verdad? Y entonces la iglesia orando sin cesar y Pedro dormido. Mañana van a estar, pues ni modo, se me llegó la hora. ¿Sabe lo que hizo Pedro? Lo puso en las manos de Dios. Lo puso en las manos de Dios. Y entonces ahí como a la medianoche se le presenta un ángel que los soldados que estaban ahí ni lo vieron, nada más Pedro. Y el ángel le dijo, vístete, ponte las sandalias. Y las cadenas se le caen de la mano. ¡Hala! Dijo Pedro. Y sígueme. Y entonces siguieron y los guardias parados ahí como que nadie estaba pasando. Y iba Pedro con el ángel pasando. Y cuando llegaron a la puerta principal, dice, la puerta se nos abrió de por sí, o sea, solita. Y Pedro dijo, estoy soñando, seguro que estoy soñando. Porque no puede ser que estos guardias no se den cuenta que las cadenas se me hayan caído y que estemos pasando y luego que las puertas se abren, seguro que estoy soñando. Pero dice, pero cuando voltearon la primera cuadra, el ángel se fue y Pedro ni modo que dijo, yo tengo que regresarme a la cárcel. No, digo, yo ya salí. ¿Y a dónde creen que fue? ¿A dónde fue? A donde estaba la iglesia, en la casa donde estaban orando por él. Entonces va y toca despacito. Y salió una muchacha llamada Rhodes y dice que cuando ¿quién es? Soy Pedro. ¡Ay! Se fue corriendo Rhodes, pero no abre la puerta. Y va y le dice a los otros, ya está Pedro ahí afuera, ya está. Y los otros, Padre, libera, ya está Pedro afuera. Cállate, muchacha, no sabes lo que dices. Ya, suelta a Pedro, ya está afuera. No puede ser, hombre, no puede ser. Ya está ahí afuera y no le abrían. ¿Por qué nos enseña esto, hermano? Para enseñarnos que ese problema que nosotros tenemos no es tan grande como eso, hermano. Entonces, sí, Dios puede ayudarnos. ¿Alguien dirá eso? Dios puede ayudarnos. Amén. Porque hasta resucita a los muertos. ¿Cuánto más? Ese problema que nosotros tenemos no es nada. Y alguien dirá, pero yo debo $100,000. No es nada. No es nada si lo ponemos en las manos de Dios y confiamos en Dios, el dueño del oro y de la plata. No es nada. Amén. Y entonces llegamos al verso que es el que puse en el título, porque es el verso 10 y dice, y acuérdense que vamos nomás hasta el verso 11, no se me agüite, ya vamos a llegar. Dice en el verso 10, el cual nos libró, con acento en la O, que quiere decir que Dios nos libró ¿cuándo? En el pasado, tiempo pasado. Dios nos libró. ¿A cuánto nos ha librado aquí? De diferentes cosas, accidentes. Esta semana oíamos de las compañeras de Daisy y ella misma, donde estaba en su escuela, que el gas, que olieron, el asunto que hubo ahí. Y hay muchas cosas que suceden, pero podemos decir, Dios nos libró. Y es lo que dice Pablo. Pero luego, oiga, porque dice, y nos libra. ¿Cuándo nos libra? ¿Cuándo nos libra? Ahora, ¿está seguro? ¿Por qué estamos seguros que nos libra? Porque Él dice, su palabra dice que nos libra. Su palabra no puede mentir. Y si en su palabra está escrito que nos libró en el pasado y que nos libra en el presente, es que lo cumple y así es. Pero luego nos lleva más allá y dice, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. O sea, que nos librará de todos esos peligros que enfrentamos, todas esas tribulaciones, todas esas angustias, todos esos desvelos. Quiere que le diga una cosa, los sufrimientos más grandes
son aquellos que los padres pasamos por algunos hijos, para serle franco. Todo lo demás es fuerte, pero es pasadero. Pero cuando te toca batallar con problemas en hijos y en hijas, ahí sí duele, hermano. Así que dale gracias a Dios por si tienes hijos buenos, si tienes hijas buenas, agradécele mucho a Dios. Y si están bien, agradécele más a Dios. Y si un día llega cualquier cosa, sigue agradeciéndole a Dios y confiesa la palabra de Dios en ellos. Porque ahí llegamos, dice, en quien confiamos que aún también nos esperamos que nos librará. ¿Cuál es la confianza que tenemos? Dios nos librará. Y con esa confianza vamos. Con esa confianza salimos ahora mismo porque Dios me libra. Pero mañana salgo y yo digo, Dios me librará también. Y entonces llegamos al verso 11, que aquí para mí es la conclusión. El punto número 3 es, nos libró, nos libre, nos librará. Pero ya la conclusión la tengo en el verso 11 y hasta ahí vamos a llegar. Y yo le puse la oración que coopera. Diga fuerte conmigo, hay una oración que coopera. Coopera quiere decir que ayuda. Y hay otra que no ayuda. Pero nosotros queremos hacer la oración que coopera. Mire el verso 11, dice, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración. ¿Quiénes hacían oración de cooperación por el apóstol? Eran los corintios. Los corintios cooperaban en sus oraciones por el apóstol Pablo, pero, ojo con esto porque esto es para nosotros. Pero usted cada vez que hace una oración por sus hijos, por sus hermanos, por sus familiares, por sus amigos, usted está cooperando en oración cuando la hace en la manera correcta. ¿Por qué cuando la hace en la manera correcta? Porque aquí el apóstol lo va a decir. Dice, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas, fíjese esta frase, sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Cuál es la oración que coopera? Amados hermanos, es la oración que da gracias. ¿Y por qué voy a dar gracias? Por lo que ya Dios dice que hace por nosotros. Cuando, mira, toda oración es buena, no me vaya a malentender. Toda oración es buena. Pero la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces queremos orar la oración que sea la más eficaz. ¿Cuántos están de acuerdo acá? Y una oración no muy eficaz. Mira, te voy a mostrar una. Ya te dije que toda oración es buena. Así que no vas a decir, ay, no, ahora ya no oro porque. No, toda oración es buena. Pero una oración no muy eficaz sería, ay, Padre, ayúdame, ay, bendíceme, ay, Dios está conmigo, ay, Dios, encuéntrate conmigo, por favor, estoy aquí necesitado. Ya les dije que toda oración es buena, ¿eh? Tiene algo ahí, un ingrediente que seguro Dios lo va a ver, pero no te ayuda mucho, porque esa no es la oración de acción de gracias. ¿Cuál es la oración eficaz? Es la que dice, Padre, gracias porque enviaste a Jesucristo por mí. Gracias porque su sangre me lavó. Gracias porque aunque esté en esta situación, yo tengo la victoria. Porque la Biblia dice que soy más que vencedor y más que vencedora. Y cuando mandas a tus hijos a la escuela, no los mandas con una oración aguada. Ay, Señor, a ver si los libras, porque quién sabe qué irá a pasar.
No, sino que dices, Señor, gracias, porque mis hijos son como plantas de olivo, plantadas alrededor de mi mesa. Están fuertes, están protegidos. La sangre de Cristo los cuida, la sangre de Cristo los protege. Yo los bendigo y yo declaro que ningún mal les tocará. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? La oración de acción de gracias es que tomas lo que la palabra dice que ya Cristo ha hecho por nosotros. Y eso es lo que oramos, amado hermano. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, que los corintios oraban por él y le bendecía y le ayudaba porque podía seguir adelante, porque los corintios decían, gracias Padre, que tú estás con Pablo y tú abres puertas para él y tú abres grandes oportunidades para que predique tu evangelio en todo lugar. Y se le abrían las puertas, con oposición, pero se le abrían las puertas para Pablo predicar aquel mensaje. Termino entonces en este momento, mis amados hermanos, en este pasaje hasta el verso 11. La semana que viene veremos del verso 12 hasta el final. Pero hoy lo más importante, yo espero que tú hayas anotado ahí y luego nos compartas, yo aprendí hoy, y nos digas qué te llevas. Yo por lo pronto, para no quemar cartuchos, para no quemarte lo que tú vayas a decir, yo te digo el título que yo le puse: nos libró, nos libra y nos librará. Ahí te la dejo, para que tú sepas que confiamos en un Dios que, aunque pasemos por situaciones difíciles, Dios nos libró, Dios nos libra y Dios también nos librará. Póngase en pie mientras le doy gracias a Dios por la gente que nos ve. Te bendigo también y yo declaro que esta palabra es para ti. Ojalá que agarres mucho para ti en esta noche, y donde estás también seas prosperado y bendecido en Cristo. Amén.